¿Cuál es el tema de hoy? Es la relación entre el sentido común y los impuestos. O por qué no tomamos decisiones con sentido común cuando hablamos de impuestos. Primero, estamos en la misma página y obviamente todos sabemos lo que es el sentido común, más allá que también todos sabemos que es el menos común de los sentidos y eso explica un poco cómo estamos en materia tributaria. Acá tengo dos definiciones que me gustaron, había un montón más por dentro para compartir, pero la primera es el diccionario de la Real Academia, habla de capacidad de entender o juzgar de forma razonable. Bueno, eso nos lleva a la definición de razonable, ¿no? La segunda, de un filósofo, es la facultad para orientarse en la vida práctica. Y yo creo que si mezclamos, digamos, estas dos definiciones, llegamos a una definición un poco más elaborada y creo que un poco más correcta, que sería la siguiente: tener sentido común es poseer la capacidad para valorar momentos y situaciones que nos ocurren en el día a día y a la vez poder ponderar esas situaciones para tomar decisiones que sean lógicas, razonables, acertadas. ¿No? Es decir, entendemos un poco la situación que tenemos que resolver, tenemos un bagaje de conocimientos, de experiencias, de educación y demás, y tomamos una decisión que, en principio, salvo que esté mal ejecutada o que nos equivoquemos, nos va a llevar al resultado que esperábamos que nos lleve. Eso es esencialmente el sentido común y es la manera que uno toma decisiones prácticamente todos los días en la vida cotidiana. Si vamos al tema impositivo o analizamos, entonces analizar el tema de los impuestos, en principio estamos todos de acuerdo y acá no importa si somos izquierda, si somos derecha, si somos centro. Eh, Acá alguien opina, cuando alguien está en contra de esto es porque ve a dónde lo estamos llevando con el razonamiento, pero de vuelta, inclusive alguien de izquierda, si vos les preguntás, mirá, ¿está bueno que la gente tenga más dinero o menos dinero? Asumiendo que eso no jode a nadie, la respuesta es, bueno, que tenga más, mejor, punto. Puede ser más, no sé, gastarlo de manera que les parezca correcto. Entonces, la mayor parte de la gente, para no poner todos, pero en realidad somos prácticamente todos, está de acuerdo en que está bueno que los profesionales y los autónomos tengan más dinero, ganen más dinero y decidan libremente qué hacer con él. Es la mayoría de la gente se queja de cuando esto no es así. También estamos de acuerdo en que empresas del tamaño que sea tengan más dinero para invertir y para contratar personal. Y estamos de acuerdo que ese personal está bueno que gane más dinero para esencialmente consumir, comprar, viajar, ahorrar, soñar y tener posibilidades por independizarse y pasar a ser un trabajador autónomo o estudiar y ser un profesional. Hasta acá no hay ningún problema. Y también está bueno que las empresas y las industrias que se benefician de ese consumo que hacen los empleados aprovechen ese dinero para volver a invertir, para volver a contratar personal, para ahorrar y demás. Ahora, si todos estamos de acuerdo con esto, el sentido común diría, deberíamos tomar decisiones en política tributaria que generen este resultado. Eso sería lo lógico, eso sería lo que uno esperaría ver. Sin embargo, lo que tenemos acá es lo contrario, es decir, de vuelta, ¿por qué nos parecen lógicas las consecuencias de bajar impuestos, que son las que hablábamos anteriormente, y así vamos a cerrar también la charla de hoy más adelante, pero no nos parece lógico el hecho de bajar impuestos? Si bajamos impuestos, las empresas grandes, medianas y pequeñas van a tener más dinero para invertir, producir a trabajo y todo ese círculo vicioso, virtuoso que mencioné antes se va a dar. Entonces, de vuelta, ¿por qué no bajan los impuestos? O mejor dicho, ¿por qué siguen subiendo? Y hay diferentes explicaciones. En primer lugar, podemos ver unos ejemplos después, porque se pretende que los impuestos financien cuestiones en las cuales los estados no se involucraban, perdón por la falta de la N final. Es decir, cuando surge el sistema tributario, los sistemas tributarios, el objetivo era financiar el gasto corriente del Estado y eventualmente se aumentaban para gastos extraordinarios y se volvían a bajar. Así funcionaba el mundo, pero no hasta hace 2000 años, hasta hace 150 años o 120 años. Eso era lógico. No había un sistema de jubilaciones bancado por el Estado o administrado por el Estado. Esto fue el primer cambio grande y mucho menos había planes sociales, había espectáculos gratis, había populismo, eh, había discusiones sobre salarios mínimos universales y demás. Entonces, los impuestos eran para bancar gastos y por eso eran más chicos. Por eso, de vuelta, es una explicación por qué suben los impuestos. Por otro lado, porque los propios estados han crecido de manera exponencial. Evidentemente, para administrar toda esta nueva función, los estados además crecieron. Entonces, no tenemos solamente el costo de la jubilación o la pensión, sino tenemos el costo de la gente que administra el sistema de jubilaciones y pensiones. Y lo mismo pasa con, de vuelta, planes sociales, espectáculos y demás. Eh,
porque la competencia fiscal entre países está limitada por la caracterización fiscal propuesta por los países de alta tributación. Esto es algo que yo digo siempre, y no es que lo exista porque yo lo digo, yo eh, simplemente lo digo porque es una realidad, que es que, bueno, hay organismos tipo la OSD, el G20, el G7, en algún punto, que limitan la posibilidad de los países de baja tributación de competir tributariamente a través de un montón de estrategias que las vimos en otras presentaciones, que no vamos a entrar de vuelta a hablar de listados negros y intercambio de información y demás en esta presentación, pero básicamente hay un montón de estrategias que usan los países de alta tributación para que los impuestos se mantengan altos y no haya otros países que ofrezcan impuestos bajos. Y después hay dos temas muy importantes. Primero, porque los pagadores de impuestos, es decir, todos nosotros, o muchos de nosotros, estamos cómodos dependiendo de los estados. Entonces, no pedimos que haya un cambio realmente. Eh, y los cambios se dan de abajo para arriba. Es muy raro que alguien pueda imponer un cambio, digamos. Ahí alguien comenta, los organismos multilaterales crecieron exponencialmente y también se mantienen con recursos para las físicas y empresas, sí, y además países, en definitiva, que suben sus impuestos para pagar los gastos de la OECD, la ONU y demás. Así que sí, es cierto eso. Bueno, y el último punto que también es bastante decisivo, es, bueno, uno ve los gobiernos que ideológicamente deberían bajar impuestos y sin embargo no lo hacen. Y ahí uno pregunta, ¿es ignorancia, digamos, de técnica tributaria? ¿Es miedo a lo que va a pasar? O, y esto por ahí es lo más probable de todos, es mirada de corto plazo, porque seguramente cuando uno baja impuestos en lo inmediato para una merma de recaudación hasta que esta después vuelva a subir. Entonces, estas son las razones por las cuales yo interpreto, si ustedes tienen otras, encantado de conocerlas, por esta razón yo interpreto que no se toman decisiones de sentido común en materia tributaria. Y quiero dar algunos ejemplos, o quiero contar algunas cosas para justificar un poco lo que estoy diciendo, porque si no parece que es un capricho que uno tiene. Entonces, ustedes saben que hay cuatro tipos de impuestos. Eso también es algo que lo hemos visto en más de una oportunidad. Son los impuestos a las transacciones, por ejemplo, el impuesto al cheque, débitos y créditos en cuentas bancarias y demás, impuesto al consumo, el impuesto al valor agregado, impuesto a las ventas, impuesto a las ganancias, que es el income tax o el capital gains, o sea, impuesto a las ganancias e impuesto a las ganancias financieras, y los impuestos al patrimonio, el famoso impuesto a los ricos, bienes personales y demás. Obviamente siempre explicamos que este tipo de impuestos, hay dos, que son los impuestos de consumo y las ganancias, que de alguna manera están creando un gravamen en una situación donde hay eh, una muestra de capacidad contributiva, digamos, si yo compro algo puedo pagar un poco más y si yo gané algo puedo pagar un poco más. Sin embargo, los impuestos a las transacciones y al patrimonio son impuestos que van contra el stock y no contra el flujo y no necesariamente alguien está ganando o tiene un activo para poder pagar eso. Entonces son impuestos que generan o que desalientan el ahorro y por ende la inversión y demás y lo terminan pagando los que menos tienen. Pero vamos a referirnos a dos casos concretos, el impuesto a la renta y el impuesto a la riqueza. El impuesto a la renta simplemente les quiero contar, esto también lo vimos en alguna ocasión, las dos historias de cómo surgieron este impuesto, cómo surgió este impuesto a la renta en el Reino Unido y en Estados Unidos. Eh, Primer punto importante, el Reino Unido lo establece de manera transitoria en 1798, el primer ministro es William Pitt, equivaldría a un mínimo no imponible de 6.000 pounds por mes, o sea, recién sobre eso se pagaría, y era solo un 10%, y se puso de manera de vuelta transitoria para pagar el costo antes, gracias Ignacio por el comentario, falsas ideas de redistribución y resentimiento que lleva el tax tariff, que lo vamos a ver un ratito, pero también como explicaciones. Sí, creo que el populismo y demás es otra razón, en definitiva. Hay un tema ideológico ahí que podríamos agregar en esa lista de razones por las cuales nos bajan los impuestos. Entonces, volviendo al impuesto a la renta, primer comentario, hasta 1798 ningún país del mundo tenía impuesto a la renta. Si la gente no pagaba impuestos por lo que ganaba, pagaba impuestos por las ventanas que tenían sus casas, pagaba impuestos por tener barba, pagaba impuestos por jabones, pagaba impuestos por tener perros, había impuestos puntuales, pero no había un impuesto
las ganancias con lo que conocemos hoy. Estamos hablando de 200 años atrás. Se pone de manera transitoria, cuando se firma la paz de Amiens, obviamente se elimina. eh, Luego viene Henry Addington, que había eh, hablado toda su campaña electoral en contra de este impuesto, lo vuelve a instalar porque vuelve la guerra, en definitiva se usa para financiar la guerra con Francia, como dijimos antes. Cuando termina la guerra, después de la batalla de Waterloo, se elimina de vuelta el impuesto. Y no solo eso, se queman todos los antecedentes de este impuesto de la vergüenza que le daba a la dirigencia política inglesa de haber cobrado un impuesto sobre esto. Recordemos de vuelta, hasta ese momento ningún país del mundo lo había hecho. Fíjense que estamos todavía unos 40 años antes de la Guerra de Secesión de Estados Unidos, donde se impone en Estados Unidos también como cadena transitoria. O sea, nadie lo había hecho, el Reino Unido lo hace 2 veces de manera transitoria, con mínimos no imponibles cómodos, con alícuotas bajas, y aún así les genera mucha vergüenza. Después hablamos del gobierno actual del Reino Unido, si quieren que hay una pregunta al respecto. Eh, Bien, denme un segundo acá y seguimos. Bueno, después de eso, en 1841, Inglaterra estaba pasando un mal momento, el Estado había crecido un poco de tamaño, tenía gastos más grandes y se impuso el primer impuesto a la renta del mundo para financiar gastos ordinarios de gobierno, ya no extraordinarios vinculados a la guerra, sino gastos ordinarios. En 1841, Estados Unidos, perdón, Inglaterra se transforma en el primer país del mundo en tener un impuesto a la herencia, a la renta. O sea, estamos hablando de 183 años atrás. ¿Ok? Recién pasarían 20 años más para que Estados Unidos, siguiendo un poco el ejemplo de Inglaterra, cobre un impuesto extraordinario por encontrarse en guerra de secesión. En 1861, ese impuesto es derogado en 1872. En 1894 se aprueba de manera general, es decir, de vuelta, 50 años después de Inglaterra, se aprueba de manera general, pero es declarado al año siguiente inconstitucional. En 1913, a través de una reforma constitucional, se aprueba el impuesto a la renta como lo conocemos hoy en Estados Unidos, por supuesto que con alícuotas infinitamente más bajas. Esto quiere decir que de los 45 presidentes, 46 que tuvo Estados Unidos, hay por lo menos 15, un tercio, que gobernó el país sin tener impuesto a la renta. Esto muestra un poco lo que decíamos al principio en cuanto al crecimiento los impuestos. Acá los impuestos, este impuesto se inventó y empezó a aumentar básicamente por primero cuestiones extraordinarias y después por el agrandamiento del tamaño del Estado. Y yendo al gobierno inglés ahora, justamente estamos en momentos decisivos sobre puntualmente el tema del impuesto a al capital gains, ganancias de capital, con una propuesta de aumento bastante grosera y con cambios al régimen non-dom, que es de la gente que emigra a Inglaterra, tiene un régimen tributario más beneficioso. Entonces, hay que ver qué es lo que pasa en las próximas semanas. Mismo lo que sería el fisco eh, inglés sugirió que no se aumente el impuesto porque iba a generar baja recaudación, un típico efecto Laffer que también vamos a ver después. Y hay que ver si el gobierno hace caso o no. La verdad que lo lógico sería que no aumenten esos impuestos y que no hagan cambios en el régimen non-dom. Ya hoy se está previendo que más o menos un 20% de los millonarios ingleses dejen el país. Según estadísticas conocidas hasta la fecha, sería la emigración de millonarios más grandes de la historia, desde que se tiene récord. Y eso sería el año pasado, el año que viene, si estos cambios efectivamente se dan. Ya hay gente yéndose de cualquier manera. Esto lo dijimos varias veces. Los países del sur de Europa están siendo beneficiados, también varios países offshore, y entre ellos Dubái, uno de los más beneficiados con esto, pero también hay otros. Así que bueno, se va a poner por lo menos interesante las próximas semanas a ver cómo termina de cuadrar todas estas reformas. Bueno, esto era respecto del tema del impuesto a la renta y explicar o mostrar en un ejemplo concreto cómo es que fue evolucionando.
un impuesto. Y la realidad es que ustedes también saben perfectamente que en general los impuestos empiezan de manera transitoria, con mínimos no imponibles altos, con alícuotas bajas, y después terminan siendo permanentes, con mínimos no imponibles bajos y con alícuotas altas. Es una evolución normal. El impuesto a la renta posiblemente sea el mejor ejemplo de este impuesto. Impuesto de riqueza es otro impuesto que nos muestra cómo no se usa el sentido común a la hora de crear sistemas tributarios. Eh, Todos estos países que están acá son países que han eliminado el impuesto a la riqueza. Eh, ¿Por qué lo han hecho? Por muchas razones. Primero, porque es un impuesto que es muy fácilmente evitable a través de estructuras fiduciarias, a través de la mudanza internacional. Segundo, porque hay activos que son muy difíciles de evaluar, con lo cual la administración de este impuesto es muy compleja, tanto para el pagador de impuestos como para la autoridad fiscal. Por otro lado, en algunos países es inconstitucional, otros países han dado cuenta de que se pierde más recaudación de lo que se gana. Francia fue el caso más emblemático cuando lo eliminó, dijo que perdió de cobrar por impuesto a por el impuesto a las ganancias, perdió mucho más de recaudar por ese impuesto que lo que pudo recaudar por el impuesto a, eh, por el impuesto a a la riqueza, digamos. Eh, Recientemente hubo un ejemplo que de hecho estuve mencionando en redes, que era el impuesto, el aumento de la tasa, ni siquiera era por impuesto. Noruega son los pocos países que tienen este impuesto. Eh, bueno, acá tenemos una línea, algunas organizaciones que lo criticaron, lo han estudiado, lo han criticado. Noruega son los pocos países que tiene el impuesto a riqueza y simplemente no es que lo creó, sino que aumentó la alícuota porque matemáticamente consideraron que aumentando la alícuota al 1,1 iban a recaudar 146 millones de dólares más. Y la realidad es que perdieron eh, 54 billones. ¿Por qué? Porque obviamente la gente no solo no pagó y se fue, sino que esa gente dejó de pagar impuestos a las ganancias, dejó de pagar otros impuestos. No es que los ricos solo pagan el impuesto a la riqueza. Entonces, un poco lo que comentaba Ignacio antes, este tax the rich, estas cosas, estos movimientos en contra de los más ricos, que no tienen demasiado sentido de vuelta financiero ni sentido común. Ahora vamos a ver qué recauda el Estado de parte de los más ricos. Entonces, bueno, esta tendencia de tax the rich que empezó justamente después de la pandemia y que pide que haya impuestos más grandes a los más ricos, sobre todo que aumente capital gains, que aumente income tax y también que se creen impuestos a las riquezas. eh, eh, Empezó, se fue difundiendo, acá tienen carteles en otros países del mundo, no solamente en, eh, eh, en Estados Unidos, esto es de España. De hecho, en España terminó ese movimiento imponiendo un impuesto a los más ricos a nivel nacional, que fue obviamente un tema político también, porque Madrid, que estaba exento de impuestos a nivel, digamos, de comunidad autónoma y ahora tiene que pagar a nivel nacional. Pero más allá de la pelea política, es unos países que creó el impuesto de riqueza después de la pandemia, junto con otros, por ejemplo, Bolivia. Si vamos a Argentina, lo ponemos como ejemplo acá, o como mal ejemplo acá, porque son unos países que hace más tiempo tienen el impuesto a los bienes personales y porque además es un impuesto que, más allá de que es ridículo que exista, porque justamente, como dijimos antes, no promueve el ahorro, ni la inversión, ni nada de eso. eh, En Argentina, puntualmente, el mínimo no imponible es bajísimo, o sea, realmente no es un impuesto a los más ricos, es un impuesto que paga un montón de gente. Eh, por otro lado, las alícuotas son un poco más altas, ahora bajaron, pero son un poco más altas que el promedio de los países que cobran, que son muy pocos, por otro lado, estamos hablando de 9 países a nivel global. Eh, y por otro lado, y esto por ahí es más grave, es que no es un impuesto en realidad ni siquiera al patrimonio, porque no te deja descontar deudas, es un impuesto al activo. Eh, pero bueno, acá Guzmán cuando era ministro hablaba de necesitamos más acciones impositivas para que los ricos no se hagan más ricos. Fíjense el objetivo, o sea, ni siquiera es el objetivo de recaudar más, es joder a otros, digamos, básicamente. Eh, el impuesto, por el impuesto de España es, por ahora es permanente. ¿Sí? Necesitamos más acciones impositivas para que los ricos sean más ricos. No necesitamos más acciones impositivas para que los ricos paguen más impuestos o para que el Estado tenga más plata. Es simplemente joder a los demás. Lo cual realmente es bastante criticable desde muchos puntos de vista, no solamente desde el punto de vista fiscal.
Y cuando uno dice, bueno, pero está bien, la oposición debe tener otras ideas, uno lo que ve es que, bueno, aparece gente que uno nunca sabe si está en la oposición, en el gobierno o qué, pero diciendo que, por ejemplo, hay que regular la vivienda de los ricos. Y cuando uno habla de esto, uno se pregunta qué significa regular, qué va a tener un metraje, digamos, máximo, va a tener una cantidad de ventanas como en Inglaterra en el siglo XVII, o sea, ¿qué significa regular la vivienda para los ricos? Pero bueno, esto pasa cuando se legisla desde el odio y desde el revanchismo. Ahora, cuando esta gente habla de que los ricos paguen la justa parte, y esto también lo vimos en alguna oportunidad, es interesante pensar qué significa eso, porque los ricos contribuyen al Producto Bruto Interno mucho más que los pobres, no importa, no es ideológico, es fáctico. ¿Verdad? Entonces, si en un país los ricos se quedan con el 20% de las ganancias, es lógico que paguen un 20% de los impuestos, no es lógico que paguen más que eso. Sin embargo, de vuelta, como está este gráfico, como se muestra este gráfico, y esto pasa en todos los países, el 1% más rico, es verdad, se queda con el 21% de de todo el ingreso generado, y eso puede a alguno molestarle, puede ser odioso, puede ser una cosa espantosa, por la envidia y el resentimiento. A mí no me molesta lo más mínimo que esto pase. Ahora, aún así, lo lógico sería que paguen el 21% de los costos. Sin embargo, pagan el 40%. A mí, cuando me hablan de que los ricos paguen su justa causa, su justa parte, me suena a que hay que reducir los impuestos a la mitad, no que hay que aumentárselos. Y más aún, si vamos más allá, eh, fíjense que el 5% paga el 60% de los impuestos. El 5% más rico paga el 60% de los impuestos. Cualquier medida contra los más ricos, como está pasando en Inglaterra, o podría pasar en Inglaterra, va a significar que esta gente se vaya. Esta gente se va, va a tener un problema. Es el cuento famoso de los bebedores de cerveza que tantas veces compartí, este, y que todos conocen, digamos, en definitiva. Y fíjense más, si vamos al 50% de la gente más rica, el 50% paga el 90% de los impuestos. Entonces, me parece que la redistribución habría que empezarla por el lado de los impuestos que paga cada uno, no por el lado de la ganancia que tiene cada uno. Pero bueno, desafortunadamente, aun cuando esta situación, siguen los proyectos en Estados Unidos para crear más impuestos a los ricos. Esto está en la plataforma, estuvo en la plataforma de Biden, está en la plataforma de Kamala. Dudo que lo pueda hacer porque dudo que tenga mayoría aun cuando gana. Este, y, y bueno, hay que ver qué es lo que pasa. Ahí alguien preguntaba si no me parecía que le decían rico a la clase media en Argentina. Puede ser, puede ser. Bueno, sigamos. Entonces, acá tiene otro ejemplo de cómo se regula sin sentido común en materia tributaria. Y junto con el mito de que el impuesto a la riqueza va a generar más dinero para las arcas del Estado y que realmente lo pagan los más ricos. Hay otro mito que lo menciono simplemente porque estamos hablando de esos temas, que es el impuesto a las ganancias corporativas. Estos dos impuestos son dos impuestos que la gente pobre no debería fomentar y son los dos impuestos que la gente pobre más fomenta. ¿Por qué no debería fomentarlos? Básicamente porque en el largo plazo crean malos incentivos y en el corto plazo lo pagan ellos. Es decir, un Estado puede determinar quién ingresa el impuesto al erario público. Es decir, puede decir quién es la persona obligada a pagar el impuesto. Lo que no puede nunca decidir es quién va a sufrir el esfuerzo que significa pagar ese impuesto. En las impuestas, tanto los impuestos a las ganancias corporativas como el impuesto a la riqueza, los impuestos terminan incorporándose a los precios de los productos y terminan siendo pagados por los más pobres. Punto. El último en la cadena que no se puede dar vuelta y remarcarle a otro es el que lo paga. Es decir, paga el pobre y paga el empleado en relación de dependencia. Esa es la verdad. Y de vuelta, todo esto tiene que ver con el sentido común. Entonces, por otro lado, ¿qué pasa al aumentar los impuestos? Cuando aumentan los impuestos, hay un freno a la inversión, hay un freno a la creación de empleos, aumentan los precios, hay inflación, se genera incertidumbre de mercado, y eso genera inestabilidad económica, conflictividad social, inestabilidad política, y terminamos en inseguridad jurídica. Entonces, está bien, esto no es de un día para otro, pero si uno tiene un país constantemente subiendo impuestos, esto es lo que termina pasando. Y si vamos a un recorrido por América Latina, no me voy a detener en cada país, pero fíjense a grandes rasgos qué es lo que está pasando en cada uno de los países que menciono. Tenemos a Perú con 6 presidentes en 4 años, aunque nosotros hemos ganado en el 2001, este, con mucha inestabilidad política. Ni hablar del tema de Nicaragua, que está como Venezuela en una
en una dictadura. Bueno, Argentina ahora está encaminándose un poco mejor, pero desde el punto de vista de la institucionalidad hay bastantes signos de interrogación también, inclusive en un gobierno que se dice libertad, liberal. Venezuela, ya sabemos, esto bueno, ni siquiera conocía el fraude que hubo en las dos elecciones. Bolivia está en un momento de tensión terrible, con elecciones viniendo, con una pelea que aparentemente va a ser entre Arce y Evo, con lo cual es básicamente entre dos candidatos igualmente malos. Bueno, y Ecuador también sabemos la renuncia forzada, digamos, de Lasso, las nuevas elecciones, el candidato Fernando Villanueva fue asesinado. O sea, todo esto en algún punto tiene que ver con la falta de seguridad jurídica y con el aumento desmedido de impuestos y la toma de decisiones totalmente ilógica. La cultura impositiva hoy es esta, es el pague cada vez más. Es el Estado crear los impuestos, para los que más tienen supuestamente, eso genera más impuestos y menos ingresos, los precios suben, la inversión baja, el trabajo baja. ¿Cómo se resuelve? Con más impuestos. Estamos en este círculo vicioso en casi todos los países del mundo, no solamente en los países de América Latina. ¿Y cómo debería ser? Obviamente debería ser, bueno, esto además que tenemos privacidad vulnerada, que es otro tema que hablaremos en el próximo webinario sobre privacidad, ya lo hemos hecho en el pasado. ¿Cómo debería ser? Bueno, todos sabemos, esto lo explicó Laffer hace muchos años en una servilleta, acá la tiene una servilleta en vivo y directo para verla, pero básicamente, si yo cobro impuestos cero o cobro impuestos 100% me refiero, recaudo lo mismo que cero, porque digamos, alguien que se le va a cobrar un impuesto y vende todo lo que gana no tiene incentivo para trabajar, con lo cual no va a trabajar, no va a producir, no va a pagar. Eh, Desde 0 hasta 100 yo voy a ir subiendo el tipo impositivo y voy a llegar hasta un punto donde se puede maximizar el ingreso del Estado sin jorobarle la vida al pagador de impuestos. Después de eso hay un tema ideológico de me paso un poquito, voy un poco para atrás, prefiero que el Estado se meta lo menos posible. Eso ya es una decisión sobre el diseño del Estado. Pero que hay un punto que no es 100 y que no es el Estado actual de la mayor parte de los países, donde el Estado podría recaudar más bajando, digamos, con una tasa más baja, no hay ningún tipo de duda. Pero bueno, nada, era un poco eso lo que quería compartirlo con ustedes. Acá tienen un QR para suscribirse al newsletter a los que no estén suscriptos. Si alguien tiene alguna duda o comentario, por supuesto, bienvenido. Pero nada, les agradezco haber estado ahí acompañando esta mañana y estamos en contacto para lo que precisen. No sé, alguna pregunta, algún comentario, nada. Gracias igual por los comentarios y preguntas que hicieron durante la charla. A ver ahí. Bueno, gracias a vos, Lucas. Gracias por el comentario. Nada, no quería que me agradezca, quería saber si había pregunta nada más que eso. Bueno, nada, en serio, gracias por estar. Les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima charla. Creo que la semana que viene tenemos un par sobre privacidad y algunas cuestiones de estructuración. Así que bueno, les mando un abrazo, muchas gracias, buena jornada.